Partimos, como diría, partieron. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Luz, cámara, acción. Buenas tardes, yo soy muy buen alumno y me porto muy bien. Ahora, partamos con acá. Lo que estábamos demostrando es la característica de la punta 41 a partir de Pitágoras. Entonces teníamos que la altura vale 1, es un triángulo rectángulo, y vamos a calcular el cateto a partir de la altura que vale 1 y la hipotenusa que vale 2. Entonces me queda 1 más x cuadrado, siendo x cuadrado de los catetos igual a 4. Al despejar que llegamos a que x vale raíz de 3. Ahora, lo que sí hay que conocer acá es lo que llamamos Euclides. Euclides es necesario manejarlo, porque Euclides es las relaciones existentes dentro de un triángulo rectángulo. Y es un tema que no hemos visto. Como no hemos visto ese tema, lo que uno debe conocer, esto se lo adelanto, él se llama P, este segmento se llama Q, y él es H. Y Euclides lo que dice es que H cuadrado es P por Q. Pero eso uno debe haberlo conocido de antes, y eso no hemos llegado aún en geometría. Por lo tanto, con eso podemos encontrar P, ya que aplicando H, 1, va a ser P por raíz de 3. Y con eso llegamos a que P vale directamente 1 partido por raíz de 3. Ese es P. Y P es la base de este triángulo. El cálculo del área va a ser base por altura, un triángulo rectángulo, base por altura partido por 2. Ahora, esto que está acá lo podemos racionalizar de inmediato por raíz de 3. ¿Dónde se me perdió Claudia? Al principio, en la pregunta 54. No, pues Claudita mía, ¿dónde se me perdió? Es por semejanza. Sí, esto sale de semejanza. Despejar acá, P va a ser 1 partido por raíz de 3. Aplicamos esto. Euclides. H es 1. P es el desconocido. Q es X. Es la aplicación directa de una parte del teorema de Euclides. Y esto es lo que uno debería, yo creo que en aproximadamente 2 semanas más estaremos viendo esto. Entonces P se convierte en 1 partido por raíz de 3. ¿Ahí sí? Ya. Ahora, el área va a ser... El área va a ser P, que es la base, por H. P por H. P vale 1 partido por raíz de 3. Es conveniente racionalizarlo de inmediato, multiplicar por raíz de 3, numerador y denominador. Eso es racionalizarlo. Entonces me queda raíz de 3, partido por 3, por la altura que vale 1, y todo eso dividido por 2. Por lo tanto, el área va a ser raíz de 3 partido por 6. Ya. ¿Cómo quedó eso? No hay vacaciones de invierno. Se suspendieron. Claudia, al dividir por 2 se invierte. Y queda, esto es un 2 partido por 1. Por lo tanto, te queda raíz de 3 partido por 6. No hay vacaciones de invierno. Este año se suspendieron. Hasta nuevo aviso. Listo con los 41. Vamos a 62 y 63, que son conceptos básicos de... No hay vacaciones, están suspendidas. 62 y 63. Borramos esto y nos vamos. 62, 63. Sesenta y dos, 63. Conmigo no tendrán vacaciones de invierno. 62, 63. ¿Estás de cumpleaños, Marcelo?
Mira. Sigamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? El problema 62 al problema 63 no son problemas que sean tan complejos. ¿Ya? No hay que aplicar fórmulas, sino hay que saber representar los elementos que están acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que representar? La forma de representarlo, como acá tenemos una unión de intervalos, ¿de acuerdo? Una unión de intervalos. Ya presten atención. Estos se representan con una herramienta llamada diagramas de Venn. ¿Cómo se representan los diagramas de Venn? Con óvalos o círculos. Entonces, como tenemos que, en principio, hay una zona que es una... Veamos, pensemos en 100, es más fácil, ¿ya? Entonces, como pensar en 100 es más sencillo, porque con eso calculamos la probabilidad de inmediato, me dicen que A tiene 38 casos en total, 38 de 100, concéntrese chiquillo. Entonces, acá B tendrá 22 de 100. Y resulta que la unión de ambos debe darme, lo amplificamos a 100, me quedará 24, 48. Pero fíjense este detalle, si yo sumo estos dos que están acá, me da 60 y no 48. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un grupo que está al centro que los cuento dos veces. Ese es el punto. Y la representación, lo amplifiqué, Catalina, lo amplifiqué a 100. Denominador 100 para trabajar con los mismos como si fueran porcentajes. 38%, 22%, 48%. ¿Ya? Amplifiquen esto por 2. Amplifican esto por 2 y amplifican esto por 4, para que quede todo con denominador 100. Eso viene de la parte final, Joaquín. El que sean dependientes significa que la probabilidad de uno afecta a la probabilidad del otro. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, dado, estos son los espacios. Esto es, este espacio que está acá, lo voy a dibujar aquí, es solo A. Esto es A y B. Esto es solo B. Entonces, 38 es el total. Por lo tanto, acá tendré un cierto número que son 26 realmente, que sumados con los 12 me dan los 38. Y por el lado de acá tengo 22 en total. En total, todo esto es 22. Y acá tengo 12 repetidos. ¿Cómo llegan los 12? Porque acá me sumaban, me daba 60 y me decían que la unión es 48. A multiplicarlo por 4. Sí, está bien. Porque tengo 60, esta es la unión. La unión en total son 48. La unión es 48. Es decir, que en total tengo que tener 48. Acá tengo 12, acá tengo 26 y en este sector de acá tendré 10. Para así tener 48. Entonces, más fácil, para que lo puedan ir entendiendo, 38 es este número que está acá afuera. Son todos los A. Y acá 22 es el número que está afuera. Que son todo el B.
Pero resulta que me dicen que sumados me dan 48. ¿Qué significa eso? Cuando yo sumando esto me da 60. Que estoy algunos que estoy contando los dos veces. ¿Ya? Esta es la unión. La U al revés es intersección. Y una cosa y la otra. Y esta es la intersección. Los que están repetidos. Esto es como cuando hablan de los típicos problemas. Ya. Hombres, mujeres y... No puede ser eso. Tienen que ser categorías que sean compartidas. Mujeres y pelo negro. Entonces, las que están acá en medio son las mujeres con pelo negro. Y el total serían todas las personas que tienen pelo negro o que son mujeres. Entonces, el problema de este tipo, hay que determinar cuánto es lo que vale cada zona. Y la mejor forma para este tipo de problemas es con diagrama de Venn. Ahora, si tengo en total, ¿qué es lo que sucedió? Dado el evento A, esto ya sucedió. Voy a cambiar el color para que sea más claro. Esto es lo que sucedió. Es decir, elegí a alguien y sé que es mujer. Entonces, cambió mi espacio muestral. Ya no son 100, son solo 38. Son solo 38. Entonces, el espacio muestral es 38. Ese es el total de casos posibles. Y luego me dice, ¿cuál es la probabilidad que ocurra B? Para que ocurra B, tiene que haber ocurrido antes. Es decir, es este espacio el que me está en los casos a favor. Esos son los que me sirven. Que son 12 de 38. Y no hemos terminado. Porque aún falta por dividir. Pero eso les va a dar aproximadamente 0,31, 0,32. ¿Ya? Estos problemas, mire, probabilidades, la esencia consiste en capacidad de representación. Hay tres grandes herramientas. Las tres grandes herramientas consistirán en tabla de doble entrada, diagrama de Venn y diagrama árbol. ¿Ya? Agregan un 0 y eso me da aproximadamente, me va a dar por 3, 0,3. Entonces, pueden hacer la división y les va a dar aproximadamente 0,32. A ver, volvamos. Ese 12 que está allí, a ver qué tienen que ver, ese 12 no es ese 12. Todo de nuevo. Primero, representamos, esto es A. Esto es B. No me quiere dejar hacer B bien. Este es B. Y acá debería dejar, no me deja. Claro, que estoy dibujando sobre un PDF. Entonces, ahí sí, este es B. Entonces, lo vamos a representar como porcentajes. Para que sean porcentajes, el que está acá lo amplifico por 2. Y me quedan 38 de 100. ¿Qué porcentaje es ese? 38%. Entonces yo puedo pensar que acá en A, en total, tengo 38. El que está acá lo voy a amplificar por 2, también para tener 22 de 100. ¿Qué significa eso? Que en B podría pensar que tengo 22 casos. ¿Qué es esto? P
es de A unión B. Es todos los que están acá, A y B. Lo amplifico por 4 para también verlo como porcentaje y me queda 48 de 100. ¿Qué significa eso? Me está diciendo que en esta zona en total tengo 48. A ver, ¿qué es lo que sucede? Guillermo, concéntrese. ¿Qué sucede? Que en total tengo 48, pero si usted suma A más B, no le da 48. ¿Cuánto le da? Si suma A más B, 60. Entonces, si yo sumo A más B y me da 60, ¿cómo interpreto eso? Que hay un grupo que realmente, lo que está diciendo que son 48. Los que están aquí son 48. Pero me da 60 cuando lo sumo. Entonces, la interpretación de eso es que hay algunos que están tanto en A y simultáneamente en B. Por lo tanto, cuando sumo A más B, hay algunos que los cuento 2 veces. Porque los cuento cuando están en A y luego los vuelvo a contar cuando están en B. Entonces, ¿cuántos me sobran? ¿Cuántos estoy contando 2 veces? 12. Hay 12 que están repetidos, que están tanto en A como en B. ¿Quiénes son? ¿Dónde se representa eso? Los que están en A y B, que es el símbolo de intersección, que pertenecen a uno y al otro conjunto al mismo tiempo. 12. Van ahí. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Se entendieron dónde salieron los números? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interpretar que ya sucedió el evento A. En general, esto es una cosa que tienen que siempre entender. La probabilidad que exista A, olvídense de todas las fórmulas que aprendieron alguna vez de probabilidad. Es el número de casos a favor partido por el número de casos totales. Y esta es la esencia de probabilidad, aprender a contar. A el número de casos totales se le llama espacio muestral. Entonces, el gran problema que hay en probabilidades es determinar cuál es el espacio muestral y cuáles son los casos a favor. Olvídense de fórmulas. Tal como les he dicho en geometría, que se olvidaran de fórmulas, ahora nuevamente, olvídense de fórmulas. ...38... como un 40, sí. Un 52 realmente. Negación. No. Con un menos delante. Entonces, ¿qué tenemos acá? La probabilidad de que suceda A, partido por la probabilidad total, es el número de casos en que sucede A partido por el número de casos totales. ¿Qué tenemos acá? Chiquillos, presten atención. ¿Cuál es la probabilidad aproximadamente que ocurra B dado que ya sucedió A? Es decir, nuestro espacio muestral es solo esto. Esos son todos los casos. No hay más casos. Ese es el espacio muestral, A. El conjunto de casos posibles. Porque tiene que haber sucedido A. Entonces tengo un total de 38 casos.
Y luego, ¿cuántos me sirven? Bueno, son los que están acá, porque esos son donde sucede B, al mismo tiempo que sucedió A. Y esos son 12 de 38. Ahí sí. La probabilidad, la esencia de probabilidad es aprender a contar. Y tendremos tres herramientas: tabla de doble entrada, diagrama de Venn y diagrama árbol. Y con esas tres herramientas, en la medida que aprendamos a manejarlas bien, podremos resolver cualquier problema de probabilidades. Cualquiera. Entonces, tengo 12 de 38. Tengo que dividir esto. ¿Ya? Podría ser 6 partido por 19, pero es más fácil efectuar la división. Me da 0, y ahora tengo acá 3. Aproximadamente 114. Entonces, el único que anda cerca, no voy a seguir desarrollándolo, es 0,32 para no perder tiempo. ¿Se entendió, chicos? 54 presentes. ¿Sí? Ya. Por si acaso, voy a seguir con las preguntas difíciles primero. ¿Por qué? Porque las fáciles ya las saben hacer. O las fáciles finalmente se equivocaron en alguna tontera entre medio. Pero las difíciles son las interesantes. ¿Listo? Ya. 63. No, Marcelo. Número de casos a favor que teníamos, Dani. Teníamos 12 en que pasaba B. Y el total eran 38 que pasaba A. Y como ya pasó A, el total de casos posibles de A es 38. Y los casos a favor es 12. Porque son los que ha sucedido B. Por eso es 12 partido por 38. Casos a favor partido por casos totales. La probabilidad condicional es nada más y nada menos que una reducción del espacio muestral. Cambia el espacio muestral. Y el espacio muestral, el conjunto de combinaciones posibles o de posibilidades, como ya sucedió a A, el espacio muestral es A. Insisto, para todos, ¿quedó claro esto? Porque es importante que comiencen a dar los pasos de probabilidades, que empiecen a trabajar con probabilidades. Diagramas de Venn. Vamos a 63. El hecho que, por si acaso, el hecho de que sean dependientes significa que la intersección es distinta de cero. Dos eventos independientes significa que su intersección es cero. ¿Qué tenemos en el 63? Que es la siguiente que tuvieron problemas. Supongo que ya se han dado cuenta que si me hacen caso las cosas funcionan. ¿Han aprendido geometría? ¿Les cambió la forma de ver la geometría? Tiene que estudiar más, Marcelo. Sí, ya lo sé, pero tiene que estudiar más. Menos juego. ¿Está? Pero te empiezas a dar cuenta de que lo que estamos buscando es no memorizar, sino entender, comprender. Todo el año he trabajado en esto. Comprensión.
no se queden con memorizar fórmulas, porque se les va a olvidar el contexto en que tienen que aplicarla. La representación gráfica. Entonces, pensemos en el ginecólogo. Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Después buscaremos formas que son más sofisticadas y más rápidas de hacerlo. Ya, la primera va a ser la forma más simple que podamos resolver. Pensemos en cara y sello, ¿listo? Y esto lo vamos a representar con un diagrama árbol. Cara y sello. La primera moneda puede salir cara o sello. La segunda moneda puede salir cara o sello. Y si salió sello, también puede salir cara o sello. Tengo 4 casos posibles. Cara, cara, sello, sello, cara y sello, sello. Y por tercera moneda, cara, sello, cara, sello, cara, sello. ¿Cómo se llama esto? Diagrama árbol. ¿Están todos los casos ahí representados? Sí. Cada rama representa un evento, una posibilidad. Entonces tengo acá que los 3 sean, por ejemplo, borremos eso último, los 3 sean hombres. Los 2 primeros sean hombres y el último sea mujer. Hombre, mujer, hombre. Hombre, mujer, mujer. Mujer, hombre, hombre o mujer. Y se fijan que cada camino es una posible combinación. Si tienen 2, luego tienen 4 caminos, se fijan que lo que estamos teniendo acá es 2 elevado a 1 y después tengo 2 elevado a 2. Y el último es 2 elevado a 3. Porque son 8. 2 elevado a 3. ¿Listo? Es que estoy de la base, por Rodrigo. Entonces, ¿todo bien hasta acá? Esta representación es la que se llama un diagrama árbol. Para los que han estudiado más de probabilidades, sabrán que eso se representa con la siguiente herramienta, se le llama el triángulo de Pascal. Y la siguiente herramienta es el diagrama binomial. ¿Ya? Y esta binomial es donde uno va a llegar. Pero para estos problemas uno puede resolverlos con manzanas, es decir, con árbol, diagrama árbol. Porque lo que me está preguntando es que al menos una. Es decir, es más fácil calcular que el único caso que no estoy considerando es que las 3 sean mujeres. Es el único que no me sirve. Al menos una. ¿Ya? Por lo tanto, el único caso que no me sirve es 1 de 8. ¿Cuántos me sirven? 7 de 8. ¿Cuál es la probabilidad de 7 de 8? 87,5, que eran los octavos. ¡Paf! ¿Se entendió? 3 herramientas. Tabla de doble entrada, diagrama de Venn, diagrama árbol. Pero después uno sofistica el diagrama árbol. 7 octavos. Hay un solo caso que no me sirve, que no está dentro de las posibilidades, que es 1 de 8. Por lo tanto me sirven 7 de 8. 7 octavos, cosa que vimos cuando eran chiquititos, hasta tengo por ahí un video en YouTube, ve, donde aparecen los octavos. Y 7 octavos es exactamente eso. No, hay que contar, no adivinar. Hay que contar. Y a veces llega un momento en que uno aprende a contar rápido. Pero primero hay que contar. ¿Alguna duda de este problema? ¿Alguna duda?
62 y 63 listos. ¿Perfecto? ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos explicado? 54, 24, 27, 41, 62, 63. ¿Ya? Son difíciles. No, pero acá el único caso sería CCSSS. Es uno de todos los otros que son 7. Al menos una. Es decir, lo único sería que fueran las 3 que fuesen de sexo femenino. Sí, pero están pidiéndome que por lo menos haya una. Si el único caso, Marcelo, que no sirve o que no se puede considerar es que las 3 sean de sexo femenino. Aunque esto tiene un dejo machista, esta pregunta. ¿Cierto, Axelor? ¿Que hay un dejo machista en la pregunta? Ya. Al menos. Es decir, que puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser los 3. Al menos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Exactamente. El único caso de que está en contra es que no haya ninguno. Entonces, cumple lo que pido. Entonces, hemos revisado las preguntas de mayor dificultad. Eso es lo que hemos estado haciendo. Las preguntas donde más se equivocaron. Porque, Sandy, lo que pasa es esto. Tengo cada una de estas ramas, es un caso posible. CCC, CCS, CSC, CSS, y lo único que no me sirve es el SSS. Entonces, en todos los otros siempre hay al menos uno, una C. Tengo un solo caso en el cual no tengo ninguna C. Entonces, ¿cuántos casos me sirven? 7. ¿De cuántos que son en total? 8. Casos a favor, partido por casos totales. ¿Así? Perfecto. Listo. 42. Borramos todo esto y nos vamos a la 42. ¿Por qué estoy? Porque estoy revisando las preguntas según mayor grado de dificultad. Haré lo posible por subirlo a YouTube. Como unas 2 horas y media. 42. La 42 creo que en principio ahora están en condiciones de poder verlo. Se fijan un poco que se parece mucho a lo que hemos estado demostrando durante esta semana en varios de los cursos que trabajamos con circunferencia. ¿Por qué cosas sabemos?
hay cosas que sabemos de esta pregunta, que este ángulo es igual con ese porque son ángulos inscritos que sustentan un mismo arco. Y además, necesariamente este ángulo es igual con este, y llegamos a semejanza entre el triángulo 1 y el triángulo 2 por ángulo-ángulo. ¿Por qué? Porque estos ángulos, por ser ángulos inscritos, sustentan el mismo arco y miden lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, los dos triángulos son semejantes. DP, alfa, y este ángulo le vamos a llamar ángulo puntito. Entonces, DP es a BP, el mismo alfa, ¿te fijan? Que es el correspondiente, el homólogo alfa, ángulo puntito, como AD, alfa beta, es a BC, alfa beta. Perfecto, es correcto. Es semejanza entre triángulos. ¿El ángulo ADC es congruente con el CDA? Sí, por ángulo inscrito. El área, ¿cómo es el área? La razón al cuadrado de los lados. PCPA. PCPA va a ser al cuadrado, va a ser la razón de las áreas de los triángulos. Correcto. 1, 2 y 3. Que es aproximadamente a donde hemos llegado con los cursos que estamos trabajando en esta parte de circunferencia, que 1, 2, 3, 4, hay 4 cursos que ya vimos circunferencia. Las áreas son al cuadrado, las áreas están al cuadrado de la razón de los lados. Entonces, como hay una razón de proporcionalidad, las áreas van a estar al cuadrado de esa razón de proporcionalidad. Y esto lo hemos visto en todos los cursos. Si son semejantes, las áreas están al cuadrado. ¿Bien, Villaray? La 1 es proporcionalidad, Guillermo. Lo que estuvimos trabajando hoy. Los dos triángulos son semejantes. Alfa, ángulo punto, es como alfa a ángulo punto. Lo que está acá. Como alfa beta es a alfa beta. Son semejantes. Proporcionalidad entre los lados. Los lados correspondientes, homólogos. ¿Ahí sí, Guillermo? Exactamente, la 2 es por el mismo arco. ¿Listos con la 42? A la 1, a las 2, a las 3. Nos vamos. Siguiente pregunta, la 58. No estamos siguiendo el orden, sino que estamos siguiendo grado de dificultad. 58. Hice al comienzo de la sesión, dejé establecido en qué orden iba a ir. Ya. La 58 es esencialmente un problema de concepto. ¿Qué es el segundo cuartil? El segundo cuartil es exactamente lo mismo que la mediana. Conceptualmente, ¿qué es la mediana? Lo que está en medio. Eso es la mediana. Al ordenar los datos, sí, siempre, siempre. La mediana es el segundo cuartil. Es el quinto decil. Es el 50 percentil. Siempre es el que está, al ordenar los datos, es el que tiene que estar tomando el lugar central. Esa es la mediana. Bueno, resulta de que la mediana en este caso va a estar acá, al medio de esos dos. Entonces, para encontrar la mediana, debo sumar 1
sumar el otro y dividirlo por 2. Y eso es lo que estamos buscando, lo que está al medio. Por ejemplo, si yo tengo que los números 1, 2 y 3, ¿cuál es la mediana? 2. Si tengo los números 1, 2, 3 y 4, ¿cuál es la mediana? Bueno, entre 2 y 3. ¿Y cuál sería lo que está entre 2 y 3? 2,5. Ah, entonces la mediana puede ser algo distinto a un dato. Sí, la mediana puede ser un promedio de datos. Pero la idea es que esté justo al medio. Esa es la mediana. Los cuartiles, lo más sencillo es 25% en datos no agrupados. La forma de hacerlo es n más 1 partido por 4 multiplicado por el número de cuartil. O el dato que ocupa el lugar 25%. O el dato que ocupa el lugar 75%. Es que ahí se saca un promedio entre los dos. Si te da, por ejemplo, acá si fueran los cuartiles y te da 1.33, tomas el dato 1 y el dato 2. Y sacas el 1 y el 2, saca el promedio. ¿Ahí sí? ¿Quedó clara la idea? Ya. Ahora, el concepto de cuartiles, cuando tengo 4 datos o 6 datos, es completamente inútil. Los cuartiles tienen sentido cuando uno tiene 100 datos, 50. Ahí tiene sentido pensar en cuartiles. Separaciones en 25%. Ya, entonces, el segundo cuartil es la mediana. ¿Y qué es la mediana? Lo que está en medio, al ordenar los datos. Y lo que está en medio allí serán 2, el tercero y el cuarto. ¿Cómo saco este promedio? No los voy a desarrollar, lo voy a factorizar. Porque cuando tengo potencias, uno factoriza. Y tengo 4 partido por 2, y eso es 2. Por 3 elevado a 5. ¿Se entendió, chicos? La mediana es el dato que ocupa el lugar central. Como acá tengo 2 datos, tengo que sacar el promedio entre ellos. Y para sacar el promedio entre 3 elevado a 5 más 3 elevado a 6 partido por 2, factorizo por 3 elevado a 5. Entonces me queda 3 elevado a 5 por 1 más 3. Todo dividido por 2. 1 más 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Ahora sí, Fernanda. Ya, perfecto. Y vamos en la 58. Sigamos con estas cosas. Vamos a la 61. Sé que es más útil esto, porque estamos enfrentando las cosas que más les cuestan. 61. ¿Qué es probabilidades? Generalmente. Geometría, ya se empezaron a dar cuenta de que geometría no es realmente el problema más serio. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nuevamente, tengo que determinar la probabilidad de ser ciego, un valor. La probabilidad de ser mudo, otro valor. La probabilidad de ser ciego y mudo es otro valor. ¿Cuál es la probabilidad de escoger al azar en una población un individuo que sea ciego o mudo? Entonces, lo que vamos a representar acá es directamente diagrama de Venn. Entonces, esto que va a representar la probabilidad de ser ciego. Y ponemos otro diagrama, otro círculo para poner la probabilidad de ser, es que no me gusta, la probabilidad de ser mudo. Entonces, esa zona central representa la probabilidad de ser ciego y mudo. Entonces, vamos a escribir esos números que están algo horribles. 0,0085 representa toda esta zona completa, que es el C, ciego.
mudo está acá, el M, que será 0,005, que lo vamos a poner con estas líneas, así. Sí, es buena alternativa. ¿Cuál es el I? Esto, ciego y mudo. Es esa zona. Ciego y mudo a la vez. Y esa zona corresponde a 0,0006. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se parece mucho al problema que hicimos anteriormente de diagrama de Venn. Porque lo que me están preguntando es, ¿cuánto es la suma de todo esto? Resulta que en la suma de todos estos, tengo que sumar este valor más ese valor, pero como esta zona está contada 2 veces, se la debo restar una vez. ¿Se entendió? Entonces, el total va a ser la suma 0, acá aparece un 1, 1, 3, 5, ¿ya? Pero en esto está contado 2 veces esta zona. Entonces, para tener el total real, se lo debo restar una vez. Lo cual me convierte todo eso que está allí en 0,0129. Se fijan que más allá de fórmulas es representación gráfica. ¿Comprendido? O ya se fueron a jugar Play. Dígame, Scarlett. Dígame, Scarlett. Bueno, Rodrigo ya está jugando Play. Porque resulta que ese 0,006 aparece tanto, como es ciego y mudo, aparece tanto en el grupo de los ciegos como en el grupo de los mudos. Por lo tanto, cuando los sumo, los cuento 2 veces. Porque los cuento cuando están en los ciegos y después los cuento de nuevo cuando están en los mudos. Y los sumas todos. Sí, es lo mismo. ¿Perfecto? Es decir, hay que tener cuidado con la intersección, porque aparece que generalmente se hace la suma directo, aparece 2 veces. Entonces, el primer paso que hay que tener claro en estos problemas es la representación gráfica, para tener claridad de qué están preguntándome. 61 fuera. 39. Hago el listado de las preguntas que voy a ir revisando, en este orden. Sí, a mí me pasó lo mismo. 39, 51, 33, 11, 46, 40, 47, 56, 25. ¿Hasta dónde descanse? 43, 35, 57, 1, 55, 7. Si alcanzo a llegar hasta ahí, conforme. Sé que hemos avanzado lento, pero es que estamos viendo conceptos que no hemos visto en clase. Ya, pero son conceptos que ustedes debieron haber visto en el colegio. Entonces, lentamente estamos tratando de adecuarnos a una lógica para enfrentar estos problemas. Vamos al 39. ¿Se ha escuchado bien todo este rato? Veamos el problema 39. ¿Qué tenemos allí? Tenemos un triángulo, en el cual
trazamos un trapecio. Característica del trapecio: los trapecios son figuras de 4 lados cuyos lados opuestos son paralelos. Mucho más abajo, Joaquín. Mucho más abajo. Estuvo en el 34% de error. Un trapecio es una figura de 4 lados con lados opuestos paralelos. Entonces, DE es paralelo a AB. Eso necesariamente. ¿Ya? Entonces, comencemos a ver algunos elementos. Estos dos ángulos son iguales. Y como es trapecio, acá forma una Z, porque DE es paralela a AB. Los trapecios, los lados opuestos, son paralelos. Hay dos lados que son paralelos. DE paralelo a AB, porque EB no puede ser paralelo a DA. Entonces, se forma la Z, y este ángulo es alfa. Y además, por ser trapecio, como son paralelas, este ángulo también es alfa. ¿Hasta ahí está claro? ¿O dudas? Trapecio, lados opuestos. ¿Por qué es? Ah, ya. No, todavía no hemos determinado nada. ¿Cuál es alfa? En el lado A. ¿Cuál lado A? En el vértice A. Lo que pasa es que, como DE, primero es bisectriz. Entonces yo le pongo a cada uno de esos alfa. A este pedacito alfa y este alfa. Pero los trapecios tienen lados opuestos paralelos. ¿Ya? Entonces este es alfa y ese es alfa. Y además, fíjense esto, se forma la Z. ¿La ven? Se lo voy a marcar. Ahí sí. Acuérdense que cuando están esto, ese ángulo es igual con este. Las paralelas. Ahora sí. Porque los trapecios, los lados, las bases, son paralelas. Entonces, si este ángulo es alfa, porque bauticé ese ángulo como alfa, el que está acá también es alfa. Ukiluki. Ya, entonces, veamos qué tenemos. CD es a AD, como CE es a EB. Bueno, lo que tenemos es que, como son paralelas, estos segmentos son proporcionales. ¿De acuerdo? Eso se puede demostrar sin mucho problema. ¿De acuerdo? Estos segmentos son proporcionales por semejanza. Exactamente. Por semejanza son proporcionales. Porque el triángulo mayor y el triángulo menor son semejantes. Con eso uno puede llegar a que este segmento es a ese segmento, como CE es a EB, y eso es una particularidad del teorema de Tales. Pero no es difícil llegar a eso. Segunda, AB por CD es igual a DE por CA. Entonces lo que me están haciendo acá es jugar un poquito también con la proporcionalidad. Lo hacen en el producto cruzado. Vamos a comparar en el triángulo mayor. AB va con CA. Lo ordené, nada más. Y acá me quedará DE ¿con quién sería? Con CD. Entonces, se fijan, veamos si es correcto esto. La base es a un lado como qué, como la base es a un lado. Perfecto, es correcto, porque son semejantes. Y el último, el ABD, ¿es isósceles? Sí.
Es isósceles porque este ángulo con la z se repite y ese ángulo por ser paralela se repite. Perfecto. ¿Cuáles son verdaderas? 1, 2 y 3. Y este problema estaban en condiciones de hacerlo. Es difícil, no es fácil. Ahora, el concepto de trapecio es que tiene los lados opuestos paralelos, y de ahí en adelante todo estaba en condiciones de ser deducido. ¿Listos? Sí, es verdad eso. Desarróllela ahora, haga producto cruzado y escriba, en vez de escribir CA, escriba, por ejemplo, CD más DA. Y en vez de escribir CB, escriba CE más EB. ¿Ok? Y lo va a poder demostrar. Porque eso lo vamos a hacer en clase. ¿Ya? Pero sepáralo en partes. Haga producto cruzado y se da cuenta que se van a cancelar cosas y después lo puede ordenar. ¿Listos? Perfecto. Vamos al 51. ¿Cansados, chicos? Voy a pausar la grabación. Ahora sí. 33. Detuve la grabación y ahora estoy. 33. ¿Qué tenemos? Funciones me parece que es. Sí. Entonces, lo que tenemos que considerar en las funciones que están allí en la 33, lo primero que tenemos que considerar es este punto de intersección. Ese es el punto clave. Porque este punto es el valor de x para el cual ambas funciones, el y, vale 0. Entonces, ¿podemos encontrar estos valores? Sí, porque este es y, él es y. E y es una función cúbica, x al cubo más 8. Ahora, ese punto se caracteriza por tener y igual 0, altura 0. Entonces, si el y es 0, evalúo qué x me entrega ese y. Entonces, lo igualo a 0. Y al despejar esta expresión, menos x cubo más 8, me quedará al final que x al cubo es 8, x es igual a 2. Entonces, ya tengo x igual 2. Este valor es 2, x igual 2. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo asumir que es simétrica? No, porque aparece un x acá. Entonces, no es simétrica. Pero con x igual, ¿puedo encontrar el m? Sí, el m sí lo puedo encontrar porque sé que esto toma valor 0, y igual 0, cuando x vale 2. Y lo evalúo. 4 más 2 es más m debe ser 0. Ese punto. Entonces, m valdrá menos 6. Tenemos la función. ¿Qué tenemos que hacer ahora? G de 1. Evaluar para g igual 1. Ya sabemos que m vale menos 6. Entonces, tendremos 1 más 1 menos 6, lo cual es, en total, menos 4. ¿Quedó claro el problema? El punto clave es la intersección de las dos curvas, que es en el eje de las abscisas, con ordenada 0. 33. 11.
esta pregunta no es muy fácil, para nada, ¿ya? Yo me compliqué un poquito con ella y lo que me piden es que la expresión sea negativa. Claro, es C. Sí, correcto. Es C. ¿Por qué? Porque que K cuadrado sea menor que 1 significa que necesariamente K, lo único que puedo saber con eso es que K está entre 0 y 1, y menos 1, entre menos 1 y 1. Ahí tiene que estar K. Pero resulta que si K es negativo, esta expresión resulta positiva. Porque me va a quedar negativo partido por negativo y esto es positivo. Así que no puedo determinarlo, porque lo que necesito es determinar que se encuentre al menos sobre el 0. Sobre el 0 no, tampoco me sirve. Sobre el 0. Es menor, K al cuadrado es menor que 1. Está acá en este sector. Entonces, me puse a pensar, ¿habrá algún número allí en esta zona que sirva? ¿Habrá la posibilidad de que en ese espacio haya algún número que sea útil para esto? Bueno, resulta de que el único espacio donde pueden encontrarse números que sirvan va a ser entre 0 y 1. Sin incluir el 0 y sin incluir el 1. Para que la expresión del numerador sea negativa y la del denominador sea positiva. Para que el cociente sea positivo. Tiene que ser un número que esté en este intervalo, acá entre 0 y 1. Pero con esto no basta, porque podría ser negativo. Con eso tampoco basta, porque lo que me dice es que es menor que 1, pero puede ser muy negativo. Con ambas juntas, llego exactamente a lo mismo que tenía en la primera. Porque la primera me restringe mucho más que la segunda. Por lo tanto, realmente, mi única deducción máxima que puedo efectuar es que es un número que está entre menos 1 y el 1. Pero no puedo determinar que lo que necesitamos es que sea un número que esté entre 0 y 1, sin incluir el 1 y sin incluir el 0. Eso necesitamos determinar. Y de eso falta información. ...46... Ya se está cansando. Borramos todos los dibujos y vamos a la pregunta 46. ¿Por qué es importante estas preguntas? Porque son donde más se equivocaron. 46. Me parece que es ecuación de la recta. Claro, ecuación de la recta. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos rectas que son perpendiculares. L2 pasa por el origen, ¿cierto? Y L1 corta al eje Y en el punto, esto es 4. Este extremo superior es 4. Uno podría querer determinar estas cosas con ecuación de la recta y ese tipo de elementos. Pero lo más sencillo es darse cuenta, si son perpendiculares, el producto de las pendientes, y esto es una cosa que sería muy bueno que las demostrasen algún día, el producto de las pendientes tiene que ser 1. No, como que 1. Menos 1. Entonces, sabemos que la pendiente de Y, de la recta L1, es negativa. Y es la variación vertical partido por la variación horizontal. La variación vertical es 4. Pero es negativa porque disminuye, mientras X aumenta, que la variación horizontal es 6. Y con eso determinamos la otra pendiente. Menos 1. Por lo tanto, la pendiente M2 es una pendiente positiva que vale 6 cuartos. Fíjense en este detalle. Si esto fuera pendiente 1, X sería igual a Y. Si esto fuera pendiente 2, el Y siempre sería el doble del X. Si esto es 6 cuartos, el Y tiene que ser
3 medios del X. Acá está el Y y acá está el X. ¿Lo puedo efectuar en forma directa? Claro, porque pasa por el origen. Por lo tanto, la variación de X va a ser X y la variación de Y va a ser Y. Entonces, basta con encontrar un cociente que sea igual a 3 medios. Y el cociente que es 3 medios es ese. Alternativa D. Es la aplicación del concepto dependiente, variación vertical partido por variación horizontal. Más que efectuar muchos cálculos aritméticos, algebraicos, es la comprensión del concepto. 40. ¿Van bien, chicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Esto ya lo hemos visto, fíjense bien. Esto son preguntas como de clase, de las clases que ya hemos hecho. 2 triángulos equiláteros tienen igual perímetro. ¿Son congruentes? Claro que sí, porque los lados van a ser iguales. Por lo tanto, por lado, lado, lado son congruentes. Dicen, se me había olvidado un rato de grabar, si 2 triángulos rectángulos tienen igual área, ¿son congruentes? No, porque pensemos en la semicircunferencia que ya la podemos usar. Un triángulo de estas características, ¿ya?, tendrá base y altura, y otro triángulo situado, por ejemplo, a la misma altura, no necesariamente son congruentes y ambos pueden ser rectángulos sin inconveniente. O 2 triángulos rectángulos, o que la base sea más pequeña con respecto a la altura. No necesariamente van a ser congruentes. Lo que me están dando acá, dos triángulos rectángulos equivalentes. No necesariamente son congruentes. Podrían serlo, pero no necesariamente. 2 triángulos tienen sus ángulos homólogos congruentes. ¿Son congruentes? No, porque uno podría ser más grande y el otro más pequeño. Lo que sí es cierto es que son semejantes. Entonces la única afirmación que siempre es verdadero es solo uno. ¿Todo bien? 47. A ver, veamos bien esto. ¿Cuáles de los siguientes valores debe tener M para que se cumpla que P equidiste de ese punto? Fíjense el detalle. Lo más interesante de estos tipos de problemas es que cuando me dan valores de ejes numéricos, valores, lo más importante es graficarlos un poco. Entonces nos vamos a encontrar que Q vive por acá, en 3. Por ahí está Q, acá está Q. En cambio R, acá están, esto es en 3. R están los negativos, por acá, en menos 7. Y este es R. Entonces, para que equidistar igual distancia, cuando equidiste, necesitamos que se encuentre igual distancia. Por ejemplo, si sumamos estos dos y los dividimos por 2, tendremos que esto es menos 4, menos 2. Si yo estuviera acá en menos 2, estaría a igual distancia de ellos. Entonces, si yo trazo acá una recta que sea perpendicular a ese punto, eso es lo que se llama una simetral. Perpendicular al punto medio. Y resulta que la simetral, la gracia que tiene es que equidista de los puntos R y Q. Cualquiera de estos puntos que esté acá, equidista. Por lo tanto, para que esta expresión que está acá sea correcta, lo que necesitamos es que M sea menos 2.
Necesariamente m tiene que ser menos 2 para que se encuentre a igual distancia de ambos. No hay que usar álgebra, porque si no se pone uno muy lento al calcular estos elementos. M tiene que ser menos 2. Y X y el valor de Y va a ser menos 4. Y eso me entrega un punto que está sobre la simetral. Y la simetral equidista de los lados, perpendicular al punto medio. Entonces, M debe valer menos 2 para que equidiste de esos puntos. No. 56. Graficar. Graficar un poquito. 56. Ya, ¿qué tenemos acá? El 56. Ya, fijémonos lo que me está diciendo acá. Me dice que son 48. Pero resulta que si comenzamos a sumar, tenemos 24, 28, los que tenemos son 36. Entonces, hasta el momento llevamos 36. ¿Cuánto me faltan? 12. Acá debo tener 12. Perfecto. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta, o el número de casos, partido por el total. Como tengo 48, lo que está entre 1,65 y 1,70 son 12. 12 de 48. Eso es un cuarto. Eso es 0,25. La marca de clase, ¿qué es? El promedio del límite inferior y el límite superior del intervalo. Esa es la marca de clase. Si calculamos el promedio, llegamos a este valor. Correcto. La frecuencia acumulada del intervalo, es la frecuencia acumulada en la suma. Hasta acá, la acumulada va a ser 40, porque en el último intervalo tengo 8 para llegar a una frecuencia acumulada total de 100, o de 48, el 100%. Entonces, hasta acá debo llevar 40. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuáles son correctos? 1, 2 y 3. No. Es el promedio. Límite inferior y límite superior. La marca de clase es el límite inferior más el límite superior partido por 2. Sin considerar el hecho que esté incluido o no esté incluido. La marca de clase es el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Directo. 1,825. Ah, dice sí, me dice centímetro y tendría que decir kilos. Ajá, ajá. Fue considerada correcta 1, 2 y 3. ¿Ya? Lo vamos a considerar. No, fue considerado correcto. Las 3. 1, 2 y 3. Esta es la pregunta número 56. 56. Déjenme revisar. Sí, se consideró correcta las 3. Voy a mandar un mail para que les va a cambiar el puntaje a todos. ¡No! ¡No! En la 2, ¿cierto? Sí, tendría que ser kilos. Ah, no, ¿cómo que kilos? ¿Por qué kilos? Ah, masa en kilogramos. La masa es en kilogramos. Y acá aparece en centímetros. Claro, está con problema ahí. Y habla del diámetro. ¿Sí? ¿Ya? No. El problema de acá, Matías, el problema es, acá bastaría con poner kilogramos. O haber puesto, porque hablan de diámetros. Entonces, masa, kilogramos, y la distribución de diámetros. Hay una contradicción, ¿se fija? Esto debería ser la distribución de las masas de un conjunto de 48 bolitas, y el problema está en que se produce una contradicción múltiple.
entre los centímetros, los kilogramos, y me hablan de diámetro. Está mal construida la pregunta. La tabla acá debía ser diámetro en centímetros. Profe. Y ahí funcionaría. ¿Aló, profe? Dígame. No sé si revisó, pero en la página del PREO aparece en kilogramos. Ajá, No sé ajá, cuándo habrá descargado la cambiaron. Pero Sí, fíjate que hablan de diámetros y el enunciado. Los diámetros en kilogramos no existen. no dice masas corporales. El del Cambiaron PREO. toda la pregunta. Cambiaron toda la pregunta entera. Ya, Cambiaron eso. ya, perfecto. Cambiaron la pregunta completa. Yo la descargué hace un rato. Entonces hicieron unos arreglos para que pasara. La marca de clase es el promedio del límite superior y el límite inferior del intervalo. Esa es la marca de clase. Entonces la corrigieron ya. La pregunta fue corregida. Eso fue la 56. Y vamos a la 25. 1, 2 y 3. Hicieron correcciones en la pregunta para que funcionase. Vamos a la 25. ¿Qué tenemos acá? Unas ecuaciones. ¿Qué podemos hacer con ella? Lo más fácil que podemos hacer es amplificarla por el mínimo común múltiplo. Entonces, que es casi lo mismo que hacer producto cruzado. Entonces multiplicamos por x más 1 multiplicado por x menos 3. ¿Ya? Yo creo que voy a llegar hasta un par de preguntas más. Entonces, al amplificar por esto, se simplifica los x más 1 y me queda x multiplicado por x menos 3, lo cual es x cuadrado menos 3x. Y acá al x menos 3 me queda x más 1, lo cual sería más 4x más 4. ¿Ya? Más 4. Y eso es 0. Entonces, lo que deberíamos hacer con esto es una ecuación de segundo grado, pero tendríamos que encontrar acá necesariamente el discriminante para saber si las soluciones son reales o no. El discriminante de la ecuación de segundo grado, el b cuadrado menos 4ac, que uno debiera ya conocerlo a estas alturas, es 1 menos 16. Por lo tanto, ya tenemos que el discriminante es negativo. Por lo tanto, las soluciones no van a ser reales. Aplicación de las propiedades. La suma es menos b, la suma de las soluciones, x1 más x2 es menos b partido por a. Entonces, la suma de las soluciones es menos 1, sí, porque a vale 1, perfecto, todo bien. El producto menos la suma, el producto es 4, porque el producto de las soluciones va a ser c partido por a, producto. C partido por a, es el producto de las soluciones. Entonces, el producto de las soluciones es 4, ¿ya? El producto es 4, y menos la suma, que es menos 1, me da 5. Correcto. ¿Cuáles son correctas? 2 y 3. Las propiedades de las raíces. La suma es menos b partido por a y el producto es c partido por a. 25 fuera. 43. 43. Yo sé que es la que viene acá. Sí, esta. La 43, honestamente, me compliqué un mundo.
¿Por qué? Porque tiene demasiada información. Entonces, lo primero, A más B es 8. Y C más D es 12. Y luego me entrega la información que D menos B es 1. Entonces tengo, y lo que uno sabe es que A es a B como C es a D. Entonces tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Una lata, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que ver acá? Por ejemplo, vamos a usar esto. ¿Cómo lo usamos? Restamos la primera con la segunda. Vamos a restar para reducir toda esta información a una sola expresión. C menos A. Y C menos A es 4. Entonces, necesariamente C debe ser mayor que 4. Por lo tanto, podemos trabajar con las alternativas y, si nos fijamos, son solamente números enteros. Así que eso nos simplifica el problema. No tenemos que estar pensando en tantas ecuaciones. Ahora, C menos A debe ser 4. Veamos si funciona si C vale 8. Estamos probando las alternativas, como son números enteros, no me voy a poner a resolver las ecuaciones completas acá porque me va a demorar mucho. Si C es 0, A valdría 4. Entonces C, A valdría 4. En ese caso, B valdría, para que sumen 8, B valdría 4. ¿Ya? Y tendrían que ser iguales, por lo tanto D debería ser 8 también, para que formaran la misma razón. Y no funciona. No, 8 no sirve. Ya, veamos con 9. No C igual 9. Si no es mala alternativa probar con las, no es mala alternativa probar con las alternativas, porque son números enteros y es más sencillo. 9 menos 5. 9 menos 5, claro, este sería 5. C igual 9 porque tiene que darme 4. Sí, perfecto. Lo resté, sabemos que es D menos B. Hay algo malo acá. Me equivoqué. Claro, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué es 4? Porque A más B es 8 y C más D es 12, ¿cierto? Y D menos B es 1. Entonces, claro, si yo resto la primera con la segunda, me queda la segunda con la primera, C menos A, y acá me queda D menos B, y D menos B es 1, así que acá me queda un 1. Y esto es 4, ahí sí. Entonces, C menos A debe ser, ¿cómo se llama esto? 3. 3. Sí, está bien el razonamiento. Bien el razonamiento, Rodrigo. Claro, porque si esto vale 8 y esto vale 12, los segmentos están en razón 1,5. Y con eso, 1,5. No, 12 partido por 8. 1,5 están los segmentos. Entonces, C, con respecto a, debería estar también en la misma razón, 1,5. C, respecto a, también deberían estar en 3 medios. Y como la resta debe ser 3, C debe ser 9 y A debe ser 6. Y ahí está listo. Sí. Para que tienen razón, 3 es a 2 o 1,5. Ya que este segmento con respecto a ese segmento son 12 es a 8. Muy bien, ¿sí?
Ahí funciona más sencillo. 43. 35. Vamos a la 35. Ya. La pregunta 35 me dice, me piden determinar el valor de X. Si nos fijamos bien, lo que podemos deducir de la primera, ¿ya? De la primera expresión que está allí, es que tengo acá 5y igual a y. Por lo tanto, 4y es 0. Por lo tanto, y igual 0. Y vale 0. O f de x es 0. Pero nada más. Yo necesito encontrar el x para ese valor. Ahora, acá yo tengo 3x más 1. Y me están pidiendo el x. Yo voy a saber la gráfica. Esta gráfica la puedo reconocer, pasa por el 1, tiene pendiente 3, una cosa así. Pero me están pidiendo el x. Y yo con las dos no puedo determinar un x. Es una variable. Con ambas juntas, tendríamos que 0 es igual a 3x más 1. Y con eso sí podemos hacerlo. Porque con eso sí podemos encontrar un valor. Ambas juntas. Ambas juntas. Lo que sucede es que en la 1 tengo una cosa, f de x es y. Entonces tengo 5y es igual a y. Entonces 4y es 0. Por lo tanto, y o f de x tiene que ser 0. Pero yo no sé cuál es el x que me entrega eso. El f de x debe ser 0 o el y debe ser 0. Ya, vayan revisando. Chicos, ¿qué es lo que me interesa de todo esto? De todas las preguntas que tuvieron malas, háganlas de nuevo. ¿Ahora sí se entendió, Sandy? Porque f de x es y. Entonces 5y más y va a ser 4y. ¿Ahí sí? Perfecto. Y es f de x. Me están pidiendo cuál es el x que me entrega el 0. Treinta y 57. Borramos los dibujos y vamos a la 57. Moda, media y mediana. Moda, dato de mayor frecuencia. Lo que aparece más veces. Mediana, dato que ocupa el lugar central. Rango, diferencia entre el dato mayor y el dato menor. La media es el promedio. Y la mediana es el que ocupa el lugar central. Inmediatamente, la 57. ¿Qué es falso? La moda es un número par. Si todos los datos son distintos, porque son 10 números pares consecutivos, es lo que se llama una muestra amodal. No tiene moda. Si no hay ningún dato que tenga mayor frecuencia, es una muestra amodal. Esta es una muestra... ¿Dónde estoy? Acá. Esta es una muestra amodal. Es decir, no tiene moda. La mediana es un número impar, claro, porque como son 10 valores, entre el quinto y el sexto, que son pares, tendré que sacar un promedio y me quedará un número impar.
el rango es 18, lo pueden calcular. Ver los valores correspondientes y se darán cuenta de que entre el mayor y el menor debo tener 18 valores, 18 números. ¿La media es igual a la mediana? Sí, porque como son pares consecutivos, el promedio exactamente está al medio, igual que la mediana. Esa es la 57. Y vamos con 3 más. 1, 55 y 7. Bimodal, 4 y 7. Entonces, la 1. La 1. ¿Qué necesito? El menor valor posible. Para que sea menor, m debe ser lo más pequeño posible y n debe ser lo mayor posible. Entonces, m es un divisor mayor que 1 de 20. ¿Cuál es el menor valor posible? 2. Y n es un divisor de 35. ¿Cuál es el mayor valor posible de n? 35. Para que el cociente sea lo más pequeño posible, porque es un cociente. Mientras más grande el denominador, menor será el numerador. ¿Se entiende, Fernanda? Necesito el menor posible en el numerador y el mayor posible en el denominador para que el número sea lo más pequeño posible. Entonces, esto es 2 partido por 35. 55. Esto se puso más rápido ya. Acá está el 55. Sin fórmula. ¿De acuerdo? Para que nadie se me diga cuál es la fórmula. No, sin fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos conjuntos de tamaño 3 puede obtenerse de estos 10 elementos? Bueno, para el primer elemento tengo 10 posibilidades. Para el segundo tendré 9 posibilidades y para el siguiente casillero tendré 8. Pero, como el orden no me importa, lo tengo que dividir por las veces en que esto se puede repetir, que se da 3 factorial. Porque acá podría tener triángulo, o el triángulo podría estar acá, o podría estar acá y se podrían repetir. La misma combinación, pero en otro orden. Pero como el orden no me importa, lo debo dividir por la multiplicidad de veces en que 3 elementos se pueden repetir, que es 3 factorial. Y eso es 3 por 2. Simplificamos. Acá me queda un 3. Acá me queda un 4. Y el total es 120. ¿Se comprendió? ¿O ya están agotados? La 1 y la 55. Y vamos a terminar con la 7, porque vamos a completar 2 horas y media con esto. Lo que tenemos es esto, es que si yo tengo 3 elementos, Camila, 3 cosas, ¿ya? A, B y C, ¿ya? ¿De cuántas maneras distintas puedo ordenar estas mismas 3 letras en estos mismos 3 casilleros? Bueno, tendré 3 para el primero, 2 para el segundo, me quedará 1 en el tercero. Es decir, esto se puede ordenar de 6 maneras distintas. Las mismas 3 letras, pero cambiando el orden. Entonces, por eso se divide por 3 por 2, por 3 factorial, para eliminar la multiplicidad con que aparecen los elementos.
Bueno, si yo tengo 10, usted piense en casilleros. ¿Listo? Lógica de casilleros. La lógica de casilleros funciona muy bien. Ya. Saco una de estas. ¿Cuántas de estas puedo elegir? 10. Ya elegí una. Perfecto. Pero tengo 10 posibles. ¿Ya cuántas me quedan? Scarlett. 9. Entonces, en el segundo casillero tengo 9 posibilidades. Ya gasté, después me quedan 8. Pero resulta de que estas son todas posibles, incluso las que se pueden repetir solamente cambiando el orden. Por eso lo debo dividir por las 3 maneras, o llámese las 3 factorial maneras en que puedo repetir esto. Y eso es dividir por 6 o 3 por 2 o 3 factorial. Pero como no importa el orden, debo dividir por esto. Ahora, esta es la forma de combinatoria de n sobre r, ¿ya? Esto es una combinatoria realmente, pero uno puede aplicar lógica de casilleros en esto si es que entiende cómo hacerlo. Y esto corresponde a n factorial partido por n menos r factorial partido por r factorial. Entonces, claro, lo que tengo acá, cuando efectúo este cociente, me queda el 10, 9 y 8. Y este r factorial son las multiplicidad de maneras en que se pueden ordenar los mismos elementos. ¿Ya? La multiplicidad en que se pueden repetir. Esta parte de combinatoria hay que estudiarla bien, bien, bien. Las preguntas más difíciles que han surgido en los últimos años han sido de combinatoria. 7. Vámonos. Combinatoria en agosto. Pero yo me encargo de esa parte. Esto es 7. Ya. Acá el problema que sucede con el 7 es que hay que hacer un zoom muy grande, miren. Yo sufrí tanto con este problema cuando lo estaba viendo, hasta que hice un zoom gigante, y cuando hice un zoom gigante, ¿dónde está? El 7. Ahí me di cuenta que es menos un medio. Menos un medio. Entonces, está difícil, sí, porque las expresiones son, si lo vemos a este tamaño, tenemos acá 1 partido por A menos 1 partido por B partido por 1 partido por raíz de A menos 1 partido por raíz de B. Y resulta de que en la práctica, lo único que nos queda por hacer allí es ¿ya? No, el problema acá son los computadores, y ese menos no, yo no lo vi. Se lo juro que el menos de un medio nunca lo vi. Lo resolví como 3 veces y pensé que estaba malo, hasta que hice ya, vamos a ver bien. Y cuando lo agrandé me di cuenta. Ahí me di cuenta. Es que no necesariamente hay que sumarlos, no queda otra. Entonces, te quedará B menos A partido por AB multiplicado por raíz de AB partido por raíz de B menos raíz de A. Y hasta ahí vamos. Ahora, puedo simplificar estas dos cosas, puedo hacer algo, a ver, saqué mínimo con múltiplo, raíz de B, raíz de A, claro, queda el denominador, y ahora
formar suma por diferencia. ¿Cómo llegó a esto? Sumé las fracciones. Venido con un múltiplo a b, b menos a, al numerador. Venido con un múltiplo raíz de a por raíz de b, raíz de b, raíz de a, invertir. Y me quedamos a esto. Ahora, ¿puedo simplificar estos dos? Sí, podría simplificarlos, pero me quedaría acá una raíz. ¿Ya? Y aún no he llegado a nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En principio, vamos a tener que racionalizar esto. Es decir, ese paso extra que hicimos acá no nos convenía. Habría que devolvernos. Entonces, lo que vamos a hacer es racionalizar. Racionalizar, sí. Vamos a eliminar la raíz del denominador multiplicando por raíz de a más raíz de b. ¿Saben qué? Estoy pensando en una cosa distinta. Cambiar todo esto. ¿Saben? Estoy pensando, en vez de sumarlo, vamos a el gran truco de todos los tiempos. Yo lo hice, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar. Porque ustedes son maestros de la factorización. Entonces vamos a factorizar. Suma por diferencia en el numerador. Exactamente. Factorizamos por suma por diferencia en el numerador. Me quedará 1 partido por raíz de a menos 1 partido por raíz de b multiplicado por 1 partido por raíz de a menos 1 partido por raíz de b. Entonces, esto será más acá. ¿Cierto? Y encontramos, como esto está en el denominador, se simplifican. Y hemos logrado resolver el problema porque racionalizamos y llegamos a raíz de a partido por a más racionalizamos raíz de b partido por b. ¿Cómo estuvo eso? Factorizar. ¿Listo? Porque todos los otros caminos eran... Lo que pasa es esto. Si yo tengo esta expresión que está en el numerador, podría pensar que esto es el cuadrado de raíz de a. Y esto sería el cuadrado de raíz de b. Entonces, factorizo esta expresión como suma por diferencia, en esta expresión. Y lo que me queda en el denominador es esto. Entonces, como tengo esta misma expresión en el denominador, las puedo simplificar. Y me queda solamente esta expresión. Y la racionalizo. Raíz de a, partido por a, multiplico por raíz de b, partido por b. ¿Ahí sí mejor, Alejandra? De nada. No, todavía no. Ya. Veamos. Lo que tenemos es lo siguiente. Si usted tiene una expresión que sea a menos b, siempre la puede factorizar como raíz de a menos raíz de b, factor común, ¿ya? Eso lo estoy mostrando, ¿ya? Factor común de raíz de a más raíz de b. Entonces, cuando yo lo multiplique, me queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y eso es lo que hicimos en la expresión del numerador. La factorizamos con raíces para simplificar el denominador. Entonces, lo único que me quedó fue esto.
¿Y qué hicimos con él? Lo racionalizamos y llegamos a la alternativa. Ahora, todos los otros caminos eran infructuosos, eran largos, eran tediosos. En cambio, la factorización fue de una. Ya chicos, yo voy a empezar a